Una frase que desde hace muchos siglos ha circulado, particularmente en América Latina, es la siguiente. Los ricos no entran al cielo. El año pasado se hizo una lista de los hombres más ricos del mundo. El que actualmente es el hombre más rico del mundo es Elon Musk. Este es su nombre, el dueño de Tesla, de SpaceX y de algunas otras empresas. Él es el hombre más rico del mundo. Actualmente su fortuna anda cerca de los 500,000 millones de dólares y va aumentando día con día. Se dice que él normalmente al día gana algo así como 15 millones de dólares. Nada más, ¿verdad? El segundo hombre más rico del mundo es Larry Ellison. Él tiene una fortuna de cerca de los 350,000 millones de dólares. Él es el dueño de Oracle, una compañía de software, ¿verdad?, que está en los grandes corporativos. Mark Zuckerberg, este joven de Harvard muy famoso, dueño de Facebook y ahora todo un grupo de Meta, WhatsApp y N otras compañías más, tiene igual cerca de los 250,000 millones de dólares. Y hermanos, si juntamos a los 10 hombres más ricos del mundo, tienen una fortuna estimada en cerca de los 3,000 millones de dólares. Es una cantidad impresionante. No sé si ustedes alguna vez han pensado en estar en esta lista, ¿eh? Pero bueno, creo que no, ¿verdad? Pero, pues, los ricos no entran al cielo. El día de hoy vamos a estudiar en la palabra, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31, y vamos a ver si realmente el Señor Jesucristo enseñó eso. Porque a lo largo de los siglos se les enseñó a la gente eso, ¿eh?, que los ricos no entran al cielo. Y mucha gente hoy en día sigue creyendo eso, que en realidad los ricos no entran al cielo. En el versículo número 17 de nuestro Evangelio de Marcos, leemos lo siguiente. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta historia se desarrolló en la región de Perea. Si ustedes recuerdan en un mapa, Perea estaba al norte de Jerusalén, a un lado del mar de Galilea en la parte derecha. Ahí estaba esta región de Perea. Y ahí es donde el Señor Jesucristo se trasladó con sus discípulos. Y de repente, cuando él estaba ahí, dice la escritura, ¿verdad?, que se le acercó alguien. Este pasaje se conoce también como la historia del joven rico. Es un pasaje de los que son mayormente conocidos por los cristianos. Este joven que tenía muchas posesiones, dice la escritura, y este joven que tenía un corazón sincero, porque él realmente hizo una pregunta correcta. Él se acercó a nuestro Señor y Salvador y él reconocía que Jesucristo era alguien. Probablemente no sabía que Jesús era el Hijo de Dios, probablemente no sabía que Jesucristo era Dios mismo encarnado, pero él algo sabía de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que él vino y corriendo. Es decir, él tenía urgencia, él tenía premura por saber la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Dice aquí el versículo, ¿verdad? 1 dice que hincado puso su rodilla, ¿verdad?, delante de Jesucristo y le hizo la pregunta. Si ustedes recuerdan, los judíos, ellos no se arrodillaban ante nadie. Para que este joven haya hecho eso, es porque realmente sabía que Jesucristo era mucho más que un maestro, que era alguien más, algo mucho más grande que uno de los tantos maestros que él pudo haber tenido allá en Jerusalén. La pregunta sencilla, pero antes de esa pregunta, él dijo
un adjetivo. Dice, le preguntó, maestro bueno. El Señor Jesús no negó que él fuera bueno. El Señor Jesús se enfocó en preguntarle, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, lo que nosotros tenemos que saber, hermanos, es que la palabra que aquí se traduce como bueno, esta palabra no es la palabra que comúnmente nosotros usamos para referirnos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, hoy tenemos un buen clima, ¿no? O esta comida está buena, o qué bueno, ¿verdad? Que encontrarte. No, no se refiere a ese adjetivo que lo utilizamos para decir que algo es placentero, agradable, no. La palabra bueno que aquí se traduce es una palabra que quiere decir la perfección. Okay. Maestro perfecto. Y en este caso, nosotros sabemos por propia boca de Jesucristo que el único ser perfecto que hay, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Entonces Jesucristo le responde a este joven, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, es decir, alguien que sea perfecto, sino únicamente Dios. ¿Ok? ¿Cuántas personas a usted o a mí nos han preguntado lo mismo? ¿Cómo le hago, verdad, para ir al cielo? Bueno, si es que usted evangeliza. Si usted evangeliza, seguramente va a haber personas que le digan esto, ¿verdad? Que le hayan usted hecho esta pregunta. ¿Cómo le hago para ir al cielo? ¿O qué se necesita para ir al cielo? En este pasaje, queridos hermanos, nosotros vamos a encontrar 7 principios que toda persona tiene que conocer y aceptar si en realidad quiere ir al cielo. 7 principios que toda persona debe de conocer y aceptar si en realidad quiere ir al cielo. De eso vamos a hablar. El primer principio, nosotros lo encontramos aquí en este versículo 17 y 18. Y el primer principio, si me lo pueden poner, es el siguiente. La fe debe centrarse en el ser y no en el hacer. ¿Qué le dijo Jesucristo? Bueno, Jesucristo le dijo en el versículo número 19 lo siguiente. Los mandamientos sabes. Continuando con la respuesta de Jesús a este joven. Y le dijo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La respuesta de Jesucristo aquí está dando 6 mandamientos contenidos en la ley, pero todos esos mandamientos tienen que ver con nuestra relación horizontal, es decir, con las personas que nos rodean. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a este joven. Entonces, cuando nosotros leemos esto, pareciera, ¿verdad? ¿Sí? Que Jesucristo le está diciendo, la salvación es por medio de hacer obras, de guardar los mandamientos. Nosotros sabemos, porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? En Romanos capítulo 3, versículo 10, en Gálatas 3:10, que ¿cuántos pueden realmente hacer lo bueno siempre? ¿Cuántos justos hay? Como está escrito, no hay justo, ¿verdad? Es decir, alguien que haga el bien siempre y nunca peque. ¿Cuántos hay? Ni uno, ¿verdad? Dice la escritura. Gálatas, ¿qué dice? Lo mismo, ¿ok? Y cualquier hombre que obedeciere todos los mandamientos de la ley, 613 mandamientos, pero unos fallar en uno solo, dice la escritura que es como si hubiera quebrantado toda la ley. Entonces Jesucristo aquí no está hablando de que la salvación se pueda lograr por medio de hacer buenas obras. Entonces, si Jesucristo no está hablando de que se salve a través de buenas obras, ¿de qué está hablando Jesucristo? Bueno, el segundo punto de este mensaje es que es el segundo principio, es la moralidad no salva. ¿Qué es la moralidad? Bueno, la moralidad es hacer las cosas correctas. Eso es la moralidad. Acuérdense que Dios es un ser moral, ¿correcto? Dios tiene inteligencia, tiene sentimientos y tiene una voluntad, es un ser moral. Y a nosotros nos creó, a los seres humanos, como seres morales. Somos igualmente morales, igual que Dios. Y moral quiere decir que podemos hacer las cosas correctas. La moral es hacer lo correcto. Por ejemplo, un hijo debe de respetar a su padre. ¿Eso es moral? Sí, es lo correcto. Un esposo tiene que amar a su esposa, ¿correcto?
Sí, eso es moral y eso es lo correcto. Lo moral tiene que ver con la perfección, con hacer lo justo, lo adecuado delante de Dios. Eso es la moral. Pero la moralidad no es suficiente para que una persona se pueda salvar. Continuando con nuestro relato, en el versículo 20 encontramos lo que este joven respondió. Después de que Jesús le dijo que guardara los mandamientos, en el versículo 20 este joven le responde, entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Okay? Ahora, piensen ustedes por ahí en esta imagen. Jesucristo, que es Dios, Jesucristo, que es omnisciente, que todo lo sabe, que puede ir a ver los corazones, los pensamientos de las personas, escuchando a un joven que le decía, todos estos mandamientos los he hecho desde joven. A veces las respuestas que dan las personas solamente son una excusa. No hay ningún ser humano que pudiese guardar perfectamente la ley. Nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, si nadie puede guardar perfectamente todos los mandamientos de la ley, la única opción posible es que este joven estaba mintiendo. ¿Sí? Esa es la realidad. Este joven estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque dentro de él había algo que no quería que los demás supieran. ¿Okay? Pero la moralidad no sale. A veces nosotros como padres, cuando estamos nuestros hijos pequeños y que nosotros los estamos educando, nos conformamos con enseñarle moralidad a nuestros hijos. Obedece, pórtate bien. ¿Le hiciste algo a tu hermano? Ah, pídele perdón a tu hermano. ¿A poco no? Desobedeciste en la escuela, ah, ok, corrige, ya no te portes así. Pero eso es nada más es lo moral. Pero no estamos yendo al fondo de todas las cosas. Y el fondo de todas las cosas es el corazón. Es decir, ¿qué está ocurriendo dentro del niño en su corazón? ¿Y por qué está desobedeciendo? ¿Por qué está haciendo las cosas incorrectas? Y a veces como cristianos nos conformamos, va pasando el tiempo y también nos encanta seguir las reglas morales, lo cual no está mal, por supuesto. Pero ¿qué creen? Las reglas morales nos salvan. Son buenas, son necesarias, pero nos salvan. Nosotros a veces vemos a las personas y decimos, ah, tal persona, ¿verdad? Este sí es un cristiano, porque vemos que guarda la vida, tiene una vida moral. Pero eso no quiere decir que en realidad sea un cristiano. Este joven aquí, externamente, moralmente, pues pudiera ser perfecto. Hasta él mismo pudo haberse considerado un ser perfecto delante de Dios. Pero en realidad no hay hombre bueno sobre la tierra que haga el bien siempre y nunca peque, dice Ezequiel. No hay nadie. Entonces, lo más seguro es que este joven estaba mintiendo. ¿Y por qué mentía? Porque ocultaba algo que no quería que se supiera. Guardar, que es la palabra que dice este joven, esto lo he guardado desde mi juventud, quiere decir en español, yo he vigilado, he hecho las cosas con cuidado, he sido ordenado o disciplinado en mi vida. Probablemente este joven, externamente, sí, pudo haber sido irreprochable, porque nadie sabía, o mejor dicho, nadie podía ver adentro de su corazón lo que ocurría ahí, los pensamientos que esta persona tenía. Solamente cada uno de nosotros somos los únicos que sabemos lo que realmente hay en nuestra cabeza. A lo mejor la gente si viera lo que pasa en los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, uy, pues se nos alejaría de nosotros, ¿verdad? ¿A poco no? O los pensamientos que usted tiene cuando está bien enojado con alguien son los mejores pensamientos, ¿no? ¿Verdad? A veces nuestros pensamientos, qué bueno que nadie los puede ver,
Qué bueno que nadie, ¿verdad? Tiene una vista como Dios para saber lo que está en nuestra mente, en nuestro día a día. Porque esa es una realidad. Los seres humanos somos, ¿qué? Pecadores. Y todos nosotros, aunque seamos cristianos, hermanos, hay que ser totalmente honestos. Dentro de nosotros todavía hay pensamientos incorrectos. ¿A poco no? Hay pensamientos incorrectos. Hace rato Sergio dio un ejemplo de eso, ¿no? De que él sabe que los martes hizo un compromiso con Dios para ir a evangelizar, pero ahí, ¿verdad? Los martes, ay, su propia carne le dice, Sergio, ¿qué te hace mucho frío? Y hermanos, créanme, de las cosas que yo también me identifico. A veces los martes, los miércoles y los jueves que tengo que ir al centro, así en la mañana digo, hoy hace mucho frío, ¿verdad? O estoy muy cansado, o ayer terminé muy tarde de estudiar, de trabajar, lo que sea, pues mejor me quedo, ¿no? Todos tenemos esos y otros pensamientos que no son los mejores. Entonces, este joven que narra la escritura, este joven era rico, ¿sí? Lo va a decir más adelante Jesús, pero no solamente era rico, también era mentiroso, ¿sí? También tenía un concepto equivocado que en aquel tiempo se vivía. Como es lo mismo que hoy ocurre. Hoy en día tú pregúntale a las personas. Yo a las personas cuando estoy evangelizando normalmente le pregunto, ¿tú sabes cuál es la forma de que vayas al cielo? Normalmente la gente, la gran mayoría de personas me dice, ¿qué me dice? Portándome bien, siendo bueno, haciendo buenas cosas. O sea, lo que está diciendo aquí este joven. O sea, la mentalidad, después de 2000 años, sigue siendo la misma. La gente sigue creyendo que por portarse bien, con eso es suficiente para ir al cielo. Es más, lo vemos en todos lados, en las caricaturas, en las películas, en muchas partes. Vemos eso, ¿verdad? De que pórtate bien, ¿para qué? Para que te vayas al cielo. Entonces, la única realidad que nosotros encontramos, el único principio, es que no existe nadie que pueda guardar perfectamente la ley de Moisés. Y si ese fuera el caso, que hubiera un solo ser que lo hiciera, pues tampoco la ley es eh, suficiente para que esa persona pudiese ir al cielo. ¿Okay? Ahora, para las personas que se congregan en iglesias, ya como cristianos, a veces nos confundimos. Pensamos que por seguir reglas estamos siguiendo a Jesucristo. Y esto a veces no es así. Pensamos que porque me congrego, ya estoy siguiendo a Cristo. Pensamos que porque hablo mi Biblia de vez en cuando y la leo, ya estoy siguiendo a Cristo. Pensamos que porque hago una oración, ya estoy siguiendo a Cristo. Y eso no es así. Y vamos a ver cómo esto se va a cumplir con este joven un poquito más adelante. El que una persona asista a una iglesia no quiere decir que realmente tenga a Jesucristo como su Señor, como el dueño de su vida. El que una persona sea obediente y moralmente buena no quiere decir que realmente en su corazón su Señor sea Jesucristo. El tercer principio que encontramos aquí en este pasaje lo encontramos en el versículo 21 en la primera parte. La respuesta de Jesús dijo, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo. Okay. El tercer principio, hermanos, que encontramos en este pasaje es que el verdadero amor confronta el corazón de las personas. Aquí cuando Jesús dice que lo vio, miró a este hombre y dice, y le amó, esa palabra amor se refiere al amor ágape de Dios, al amor sacrificial, al amor que solamente Dios puede producir en los corazones de aquellos creyentes. Entonces, Jesucristo, bien le pudo decir como algunos de nosotros decimos a la gente, qué bueno que te portes bien, ¿verdad? Le das la mano y le dices, bueno, luego platica. Jesús pudo haber hecho, ¿verdad? O Jesús le pudo haber dicho, pues sí, sigue tu camino, sigue obedeciendo los mandamientos, síguele, ¿verdad? Échale ganas, ¿no? Frase coloquial y muy usada en nuestros días. Échale ganas. Pero Jesús no hizo eso. Como Jesús lo amó, Jesús confrontó su corazón. A veces nosotros pensamos
que amar a las personas es dejarlas como están y no tener problemas y no decirles la verdad. Pero Jesús no se quedó ahí. Cuando una persona realmente ama a otra persona, le va a decir sus errores, le va a decir sus equivocaciones. Evidentemente lo tiene que hacer de una manera correcta, pero Jesús le dijo de una manera correcta porque él lo amó. ¿Ok? Cuando aquí dice que Jesús lo vio fijamente, o que Jesús mirándole, quiere decir, Jesús lo vio fijamente, penetró Jesús las palabras. Jesús, con la capacidad que tenía, vio su corazón. Fue mucho más allá de las apariencias. Cuando tú verdaderamente amas a una persona, debes decirle las cosas en las cuales piensa equivocadamente o está haciendo algo incorrecto. El verdadero amor, hermanos, no evita, ¿verdad?, confrontar el pecado que alguien puede tener. Y a veces nosotros, ¿verdad?, decimos que amamos a la gente o amamos a los hermanos, a nuestros hijos, qué sé yo, pero no les decimos las cosas en las cuales están equivocados, en lo que están haciendo incorrecto y la gente se sigue de esa manera. El verdadero amor confronta, pero lo hace con cuidado. Jesús nos ama tanto a nosotros que nos dice, ¿verdad?, en la palabra, las cosas en las cuales nosotros nos equivocamos, las cosas en las cuales nosotros estamos haciendo mal. Cuando nosotros recibimos una verdad de parte de Dios que choca con lo que nosotros creemos o lo que estamos haciendo, tenemos que ser humildes para reconocerlo y dar las gracias. Dios está obrando ahí en ese momento, aunque nosotros no lo creamos o aunque nosotros pensemos que, ay, esta persona, ¿verdad?, ¿por qué me dice esas cosas? ¿No? Tienes que tomarlo como algo que parte de Dios. El cuarto principio lo encontramos en la segunda parte del versículo 21 y de ahí hasta el 22. El versículo 21 le dijo Jesús, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué dice? Cada día, tomando tu cruz. ¿Ok? Versículo 22. Pero él, o sea, este joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús, el cuarto principio que encontramos aquí, es que este joven tenía un ídolo que él quería que nadie se diera cuenta. Este joven amaba las posesiones, amaba el dinero. Cuando Jesús le dijo, anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres para que tengas tesoro en el cielo, Jesús estaba en realidad probando, sacando, ¿verdad?, lo que realmente este joven tenía dentro de su corazón. Cuando tú y yo somos confrontados, lo que normalmente solemos hacer es enojarnos, ¿verdad? No, nos enojamos. Pocas veces tenemos la humildad para reconocer que nos están diciendo algo cierto, algo correcto. Nos enojamos y a veces rompemos ahí la comunicación o ya ni le hacemos caso a lo demás que la persona nos tiene que decir. Jesús no solamente le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diese a los pobres. Y si bien esto que está aquí, Jesús lo utilizó para probar el corazón de este joven, eso es algo que Dios nos dice a todos nosotros. ¿Sí? Nosotros como creyentes, Pablo dice, ¿verdad?, ya en Timoteo, que todos los que tienen bienes tienen que compartirlos con los demás, ¿sí?, principalmente con los de la familia de la fe. Eso es lo que nos dice Dios. Eso es lo que leemos en Corintios, ¿verdad? Que los creyentes, aún siendo pobres, dice la Escritura, ¿verdad?, que daban mucho más de su capacidad de dar para las necesidades de los cristianos de Jerusalén. Y eran pobres.
y le rogaban a Pablo diciendo, Pablo, acéptame, ¿verdad? Y Pablo decía, no, pues es que tú eres pobre, ¿cómo voy a aceptar esto para que se lo des a otros? O sea, ellos rogaban que les permitieran participar en bendecir a los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. El que nosotros demos, ¿verdad?, de lo que tenemos, hermanos, ese es un principio para todos. No solamente es para los cristianos ricos, ¿ah? Es para todos. O sea, no hay ninguna persona que sea tan pobre, por lo menos aquí en nuestra comunidad cristiana, que no tenga algo que compartir, algo que dar con los demás. A lo mejor le puedes dar un estudio, le puedes dar enseñanza, le puedes dar de tu tiempo, le puedes dar un servicio. Y si tienes cosas materiales, pues también tienes que compartirlas. Y a veces nos encontramos como este joven rico, ¿sí? De que tenemos bienes, cosas, recursos que Dios nos ha dado, pero no las compartimos, ¿sí?, con los hermanos de la fe. Después de eso, Jesús le dijo lo siguiente: si tú haces eso, tendrás tesoro en el cielo. Y con eso no le estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Bueno, abre aquí tu chequera, ¿verdad? Aquí en el banco de Jerusalén, en el banco de los primeros cristianos, y lo que tú pongas aquí en el cielo, se te van a ir abonando los intereses. No le estaba diciendo eso, como suelen decir los maestros de la prosperidad, ¿no? La otra vez vi un video de uno de los maestros de la prosperidad que le decía así a su congregación, así de manera bien efusiva: hermanos, a mí Dios me ha mostrado que ustedes me tienen que dar entre el 70 y el 80% de sus ingresos. Ustedes pueden vivir con el 20 o 30% que les quede. El resto lo tienen que dar, ¿verdad?, para apoyar mi obra, ¿no? Y hermanos, esas cosas son reales, ¿sí? O sea, sí, tristemente hay personas que utilizan, ¿verdad?, el evangelio para enriquecerse. Jesús, después de esto, le dijo lo más importante: y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús termina de probar el corazón de este joven diciéndole: una vez que vendas todo, ¿verdad?, todo lo que tienes, y lo des, ¿verdad?, a los pobres, a la gente que está en necesidad, sígueme. Y a veces nosotros nos conformamos con la salvación. Nos conformamos en que ya nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y que ya no vamos a ir al infierno. Pero, ¿realmente sigues a Jesucristo? ¿Realmente tú puedes hacer a un lado todo y poner en primer lugar a Jesús en tu vida? Este joven tenía sus posesiones, tenía sus riquezas, pero algunos de nosotros podemos tener otras cosas. No, pues mi tiempo de descanso es más importante. Necesito descansar. Mi trabajo, mi escuela, mis hijos, mi negocio. Y ponemos algo. Y no seguimos a Jesús. Y cuando Jesús dice, tomando tu cruz, recordemos, ya estudiamos esto en Marcos anteriormente, tomar tu cruz, ¿sí?, no es tu esposa, ¿verdad?, o tu esposo que estén enfermos y los tengas que cuidar. No es eso. O una enfermedad que tú tengas. Eso no es la cruz de Cristo. Tomar la cruz de Cristo, queridos hermanos, recordemos, es tomar la decisión de estar con Jesús a cualquier costo, sea el que fuere. Eso es tomar tu cruz. Lo que venga con Jesús. Cuando Jesús le dice, sígueme, la palabra que aquí se traduce como sígueme es una palabra en continuo, presente continuo. ¿Okay? Cuando nosotros encontramos un verbo, por ejemplo, aquí decimos, por ejemplo, amando, está hablando de que algo estás haciendo de una manera continua, ¿no? Respirando, nadando, es algo continuo. Bueno, nosotros aquí en español fue traducido como sígueme, ¿verdad? Como nada más hacerlo en una vez o en un momento. Pero en realidad es seguirlo continuamente, todo el tiempo, toda la vida. Es un estilo de vida, no es nada más algo de un momento. En el versículo 22 leemos, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste este joven, porque tenía muchas
posesiones. Y cuando aquí dice que se fue triste, igual, nosotros en español no entendemos la profundidad de las palabras, pero en su original quiere decir, se fue con una tristeza profunda, con una aflicción que prácticamente lloraba. Lloraba este joven de decir, para seguir a Cristo tengo que dejar mis riquezas, tengo que dejar mis posesiones. Y su tristeza fue tan grande, ¿sí?, que siguió su camino. Y dijo, no, mejor no sigo a Jesús. Mejor ahí nos vemos, ¿ah? Ya Jesús me dijo la respuesta, ya sé cómo, qué tengo que hacer para seguir, para llegar al cielo, pero no me conviene. ¿Sí? No me conviene tomar esa decisión de seguir a Jesucristo. Ahora, para ti y para mí, si Jesús te hiciera la misma pregunta, o mejor dicho, si Jesús te afirmara lo que tienes que dejar aquí para seguirlo, ¿tú lo dejarías? A esta joven Jesús le dijo, vende tus posesiones, tus tierritas, dalo a los pobres y sígueme. Si a ti Jesús te dijera el día de hoy, a ver, tú dices que me sigues, tú dices que eres cristiano, ¿estarías dispuesto a dejar tu casa? ¿Estarías dispuesto a dejar tus comodidades? ¿Estarías dispuesto a dejar tu escuela? ¿Estarías dispuesto a dejar a lo mejor tu relación? Lo que sea, ¿por seguirme? Porque es una pregunta que Jesús te hace a ti también. Y eso que a ti te detiene para realmente entregar tu vida a Cristo Jesús, eso es lo que Dios quiere que dejes. Y la pregunta es, ¿estarías dispuesto? Y fíjense bien, así como al joven, Jesús le dijo, sígueme, es decir, tienes que hacerlo de aquí en adelante. No nada más en una ocasión, sino es de una manera permanente. Jesús siempre pide lo mismo a todos, no nada más a unos cuantos. El costo de seguir a Jesús, porque a veces así lo vemos en nuestras Biblias, ¿verdad? Ahí en este título del joven rico ponemos el costo del discipulado, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, ¿no? Y pensamos que solamente esto es para los ricos, ¿no? Para los que tienen dinero. La pregunta de Jesús es para todos. ¿A ti qué te detiene para seguirme? Pero seguirme de verdad, no de oídas, no de lejos, sino de cerca, sino que realmente Jesús sea el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. ¿Qué te detiene? Es una respuesta que tú y yo le tenemos que dar a Jesús. El quinto principio que encontramos en este pasaje lo tenemos ahí de los versículos 22 al 27, que dice así: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos entonces se asombraron, les dio miedo, temblaron de las palabras de Jesús. Respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Y ahí Jesucristo estaba diciendo lo más importante de eso. Jesucristo estaba descubriendo lo que este joven realmente tenía. O sea, Dios no está peleado con las riquezas, Dios no está peleado en que los cristianos tengan casas, coches, dinero. No, 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 no está peleado con eso. Es más, muchos de los grandes hombres de Dios fueron muy, muy ricos. Yo diría absolutamente ricos, como Abraham, ¿sí o no? José, Salomón, ¿verdad? El hombre más rico de aquella época. Yo creo que hoy en día estaría por ahí, entre los primeros 10 más ricos del mundo, ¿no? José de Arimatea, fue rico, y muchos más.
Filemón, ¿verdad? El cual tiene ahí, Filemón tenía su casa grande, hasta tenía la iglesia en su casa, ¿no? ¿Mandé? Saqueo, ¿no? El mismo Mateo. O sea, Dios no está peleado con las riquezas. Lo que está peleado es con lo que aquí dijo Jesucristo, que confíen en las riquezas, es decir, que ellos, su ídolo sea ¿qué? La riqueza. En lugar de que adoren a Dios, que adoren a su riqueza. Y que esa adoración a su riqueza pues no les permita seguir a Jesucristo. Entonces Jesucristo, después de esto, para enseñarlos, para ilustrar lo que les estaba diciendo, dijo, ¿verdad? Lo siguiente: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto es mal interpretado, porque mucha gente a partir de eso dice que los ricos no entrarán en el reino de Dios. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que saber es lo que realmente estaba diciendo Jesucristo. Hay por lo menos un par de posturas acerca de lo que Jesús dijo. Una de ellas dice, ¿verdad?, que en aquel tiempo, en las puertas de Jerusalén, había puertas así alrededor de la ciudad. Esas puertas se cerraban en las tardes para que no entraran ladrones, gente extraña a la ciudad. Y obviamente los mercaderes, las personas que tenían que llevar mercancías, esa puerta pues era pequeñita, ¿verdad? Ahora sí que estaba la puerta grandota y una puerta pequeñita. Alguien ya lo ilustró, ¿verdad? Uno de los hermanos en ocasiones pasadas. Y había una puerta pequeñita. Entonces, para que pudiesen entrar ahí los camellos tenían que entrar prácticamente de rodillas, los tenían que empujar para que entraran, tenían que dejar todas las mercancías afuera de las murallas, para que pudiese pasar el camello. Y al otro día, bueno, ya cuando amanecía, iban por las mercancías y entraban. Bueno, se dice que había en Jerusalén una puerta que se llamaba de la aguja. Bueno, esa es una teoría, pero no está comprobada. Otra teoría dice, ¿verdad?, de que Jesucristo realmente, bueno, no es una teoría, sino otra posible interpretación es que Jesucristo en realidad sí se está refiriendo a una aguja real. En aquel tiempo las agujas que se utilizaban y eran para hacer tiendas, unas agujas de buen tamaño, y obviamente por ahí se metían hilos, ¿ok? Pero la palabra que aquí se traduce, ¿verdad?, como eh, ojo de una aguja, se utilizaba un hilo, una especie de cordón, para hacer esos cosidos de las telas, para las tiendas que se utilizaban, que usaban para descansar y protegerse del sol en el día o del frío de la noche, los comerciantes y todo eso. Aquí la palabra que se traduce, ¿verdad?, en todo este pasaje es una palabra que quiere decir una cuerda, ¿ok? Y entonces una cuerda, como la conocemos normal, de 2, 3 centímetros de ancho, pues nunca iba a entrar por una aguja, ¿verdad? Por el ojo de una aguja de coser. Estas son las dos posibles interpretaciones. Ambas significan lo mismo, ¿verdad? De que ni un camello podía pasar, o sea, un camello real, en esa puertecita cargado, ¿verdad? Un camello normalmente miden cerca de 2 metros y con todo la carga que llevaban, pues no podía pasar por una puerta estrecha. La idea es la misma. O que una cuerda, una soga, entrara por un ojo literal de una aguja. Las dos ideas tienen lo mismo, explican lo mismo, que una persona que confía en las riquezas y que las riquezas son su ídolo. Y cuando digo riquezas, hermanos, no me refiero necesariamente a que tengan muchísimo dinero. Me refiero a que el dinero sea su ídolo, ¿no? A que sea realmente una persona avara, una persona codiciosa. Y que quiera más eso que la vida eterna que ofrece Jesucristo. Lo que nosotros encontramos aquí en esta frase de Jesús es una figura del lenguaje que se conoce como una hipérbole, es decir, como una exageración. Entonces Jesucristo hizo esta hipérbole de un camello que pase por el ojo de una aguja, es una exageración, ¿no? Lo cual pues obviamente esa exageración es para que nosotros entendamos la imposibilidad que va a tener una persona que tiene un ídolo como el dinero que entre en el reino de los cielos. Eso es una hipérbole, ¿ok?
¿Qué es lo que técnicamente está hablando aquí el Señor Jesucristo? Una exageración. Y nosotros todo el día, todos los días cuando estamos hablando y comunicándonos, utilizamos hipérboles y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando le dices, hablas a tu casa y que no te contesta tu esposa la llamada y le dices, te hablé 1000 veces y no me contestabas, ¿no? Bueno, obviamente no le marcaste 1000 veces, ¿no? A lo mejor le marcaste 10 o 5, ¿no? Pero no te contestó. O cuando tú le dices a tu hijo, oye hijo, ya te he enseñado 1,000,000 de veces que pongas tus chanclas, ¿verdad? Después de que te bañes, a que se escurran y tú las dejas ahí mojadas ahí en la cama, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor no le has dicho 1,000,000 de veces eso, pero estás haciendo una hipérbole. Eso es lo que estaba enseñando Jesucristo. Que toda aquella persona que tenga el ídolo del dinero o cualquier otro ídolo antes que a Jesús, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero Jesucristo no dice, ¿verdad?, que es imposible, sino que Jesucristo dice, cuán difícilmente entrarán. Es decir, con una dificultad. Y ahora, Jesús no estaba enseñando que la salvación es por obras, sino cuando Jesucristo dice con una gran dificultad, se refiere a que la salvación nosotros sabemos que es única y exclusivamente por medio de la gracia de Dios. La salvación, hermanos, nosotros la recibimos como un regalo, como un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. No es algo que nos podamos ganar con nuestras buenas obras, no, ni aún, ¿verdad?, vendiendo todo lo que tengamos y dándoselo a los pobres. Eso solamente fue el ejemplo, la forma, el mecanismo que Jesucristo empleó para que este joven se diera cuenta lo que realmente habría en el corazón de él y que le estaba impidiendo acercarse al reino de Dios. Cuando Jesús dice difícilmente entrarán, se está refiriendo a nuestra incapacidad humana, pero la gracia de Dios sobrepasa la capacidad humana, porque Dios al que quiere salvar, salva, ¿sí o no? El problema aquí es la autosuficiencia, lo cual es un obstáculo para la fe genuina de las personas. La gente piensa que porque tiene ciertos recursos, como se dice por ahí, ¿verdad?, ya las puede todas, ¿no? Ya es una persona que no necesita de Dios. Como aplicación yo te diría de este punto, mientras más dependas de tus recursos, menos vas a depender de Dios. La salvación no se logra por un esfuerzo humano. La salvación se recibe con humildad. Precisamente cuando tú reconoces que tú eres incapaz de salvarte a ti mismo, cuando tú reconoces que no es por tus propios méritos, cuando tú reconoces que aunque tú hicieras como Jesús le preguntó a este joven, guarda todos los mandamientos y dijera, sí, los he cumplido todos, ¿no? Jesús nada más mencionó 6. Y que alguien puede decir, los he cumplido todos, ya la hice. Pues no, no hay persona que pueda hacer eso. En sexto lugar, el sexto principio, nosotros encontramos cuál es la recompensa del discipulado, cuál es la recompensa de realmente seguir a Jesucristo. Versículos 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, o sea, a Jesucristo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y de mi evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pedro siempre fue, ¿verdad?, así, el impetuoso, ¿eh?, el que respondía, para bien o para mal. Algunas veces respondía correctamente, como aquí, otras veces respondía algo totalmente fuera de lugar. Pedro le dijo al Señor Jesús,
Este joven, pues ya viste que no creyó en ti, ¿verdad? Ya viste que no quiso dejar sus riquezas y ya se fue. Triste, acongojado, casi llorando. Pero nosotros lo hemos dejado todo. Jesús le responde, ¿verdad? Y lo que responde Jesús es una promesa. Pedro le dijo, ¿verdad? Nosotros hemos dejado todo voluntariamente. Nosotros en español no lo entendemos, ¿verdad? Pero cuando Pedro respondió, hemos dejado todo, le faltaría un adjetivo, voluntariamente. Fue una decisión de cada uno de los apóstoles y de los discípulos dejar todo por seguir a Jesús. Jesús le responde, ¿verdad? Cualquiera que deje, y ahí hace la lista Jesús, de todo, ¿verdad? Va a recibir 100 veces más. Hermanos, la recompensa de Dios para los cristianos verdaderos que realmente siguen a Jesús y que entregan todo, ¿verdad? A Jesús. Jesús dice es 100 veces más. ¿Okay? Y dice también al final, y también la vida eterna, que es lo más importante. A veces la gente dice, bueno, es que yo no sigo a Jesucristo, ¿ah? Porque seguir a Jesucristo implica que yo me prive de la presencia, a lo mejor de mi esposo, de mi esposa y de mis hijos que no son cristianos, y tenga que venir a la iglesia. ¿No? Ya no los voy a ver por 2, 3, 4 horas, ya no los voy a ver. Me privo de su presencia, ¿verdad? Si me congrego y sigo a Jesús. Bueno, nosotros sabemos que en una iglesia somos una familia grande, somos una familia extendida. Y en una iglesia, pues sí, obviamente no vas a tener otro esposo ni otros hijos, pero sí vas a tener muchos hermanos, ¿verdad? Dios siempre va a compensar de una u otra manera lo que tú estás dejando por Él. Aquí dice Jesús, aquí en la tierra. Pero lo más importante es en el cielo, en la vida eterna. En otra predicación que hemos tenido y que tendremos más adelante, sin duda alguna, extenderé un poco más esto. Hermanos, Dios no es deudor de nadie. Dios es el dueño de todo. Y cualquier cosa que nosotros dejemos aquí, sacrifiquemos aquí, hermanos, créame, se lo digo con toda certeza. Dios se la va a pagar, se la va a recompensar en el cielo 100 veces más o las cantidades infinitas que Dios quiera. Cualquier sacrificio que usted haga aquí en la tierra, hermano, Dios se lo va a pagar en el cielo. Usted esté confiado en lo que dicen las palabras de Jesús. Dios se lo va a pagar con creces, con intereses, porque Dios no es deudor de nadie. Seguir a Jesucristo tiene un costo, pero ¿saben qué? El costo de seguir a Jesucristo nunca va a ser una pérdida, siempre va a ser una ganancia. Si no aquí en el cielo, sí va a ser una ganancia allá en el cielo. Va a ser una ganancia allá en el cielo. Aquí en la tierra usted puede decir, me voy a privar de ver mi partido de fútbol, el clásico, ¿verdad? Por ir a evangelizar. Bueno, esa gente que escuche de usted y que se conviertan, pues allá usted va a tener su tesoro en el cielo. Allá se los va a encontrar, ¿no? Y seguramente le van a decir a usted, gracias porque usted me enseñó el camino para que yo esté aquí. Imagínense cuántas personas en el cielo usted se las va a encontrar. Y usted a lo mejor ni se acordará de ellas. ¿Cuántas personas que aquí usted les habló de Cristo, les testificó? Y que allá en el cielo se las va a encontrar. Y esas personas le van a dar a usted las gracias. El principio número 7 y último, nosotros encontramos que en el reino de Cristo los valores están invertidos. En otras predicaciones yo les he dicho, el reino de Cristo, el reino de Dios, es el reino al revés.
En el versículo 31 Jesús les dice, pero muchos serán postreros y los postreros primeros. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí en la tierra, queridos hermanos, nuestros valores son diferentes, ¿no? Para todo. Medimos al primer lugar y tiene un reconocimiento en todo lo que hagamos, en cualquier competencia. En el primer lugar, el segundo lugar, en tercer lugar, por ejemplo, en las Olimpiadas, ¿no? Y les damos medallas o les damos premios o le damos algo, lo reconocemos, porque fueron los primeros. Para con Dios es diferente. ¿Sí? Y está hablando Jesús obviamente de la salvación. La salvación es el regalo más grande que Dios le puede dar a usted y que Dios me puede dar a mí. Eso es lo más grande, lo más maravilloso. Pero esa salvación, si usted tiene 50 años de cristiano y usted es un verdadero creyente, obviamente, cuando usted llega al cielo, va a obtener, Dios le va a dar a usted su salvación. Pero si usted aceptó a Jesucristo en el último minuto de su vida y después de eso muere, cuando llega al cielo, también va a obtener exactamente lo mismo. De esa manera, los primeros, es decir, los primeros que creyeron y que confiaron en Él, pues van a estar en primer lugar, ¿no? Van a recibir su salvación. Y los que aceptaron a Jesús en el último instante de su vida, también van a recibir la salvación. A eso se refiere cuando Jesús dice que los primeros serán posteriores y los posteriores serán primeros. Nosotros aquí tendemos a decir, no, bueno, pero yo, ¿verdad? Ya tengo 50 años. Bueno, eso para Dios, por su gracia, le va a dar lo mismo, ¿verdad? Así tengo usted un minuto de cristiano o 50 años. Va a obtener de todas maneras la salvación. Lo que es diferente es los galardones. Es decir, si usted en 50 años de cristiano o en un año o en el tiempo que usted tuvo de cristiano en este mundo sirvió, entregó a Dios, bueno, usted va a tener galardones, recompensas. Pero de eso no está hablando aquí Jesús. Aquí está hablando de la salvación, la vida eterna. ¿Ok? En el reino de Dios, los principios son diferentes. Termino con esto. Hermanos, el éxito en la vida cristiana no se trata en que acumulemos riqueza, no se trata en que acumulemos conocimiento de cualquier índole, se trata en que obedezcamos. Se trata en que cuando Jesús nos dice, deja todo y sígueme, eso hagamos. Ese es el paso inicial. La grandeza no es poseer muchas cosas, hermanos. La grandeza es servir a las personas. Esa es la verdadera grandeza. Servir a las personas. Y de eso Jesucristo va a hablar en unos pasajes más adelante y también voy a compartirlo con ustedes. La verdadera grandeza de una persona, hermanos, no es en todo lo que ha logrado, sino es en todo lo que sirve. El joven rico estuvo muy cerca de recibir, por la gracia de Dios, la vida eterna, pero no quiso rendirse. Sus riquezas le impidieron entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Qué te impide a ti realmente entregar tu vida a Jesús? Los discípulos dejaron todo por Cristo, pero ganaron 100 veces más recompensa en el cielo y finalmente la vida eterna. La pregunta para ti y para mí en esta mañana es, ¿y tú qué vas a dejar? Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda alguna, pues tu palabra es fuerte, tu palabra es dura, tu palabra nos confronta, para que nosotros, Señor, realmente podamos entender el Evangelio y para que nosotros realmente nos demos cuenta de todos aquellos ídolos que podemos tener y que esos ídolos nos estorban en entregarte realmente nuestra vida a ti. Llévanos a descubrir cuáles son los ídolos que cada uno de nosotros tiene
para poderlos hacer a un lado, Señor, y seguirte el resto de nuestras vidas como tú quieres, y honrarte a ti, al único Dios vivo y verdadero. No por la recompensa que tú nos vas a dar, sino como una muestra de agradecimiento por la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús, en cuyo nombre te damos las gracias en esta tarde. Amén y amén.